Muy buenas noches, buenas tardes y buenos días a toda la comunidad de Escuela Agartha. Pues aquí estamos una vez más, ¿verdad? Acá con ustedes, con nuestra querida comunidad, con nuestros queridos alumnos. Y hoy, bueno, tendremos un gran invitado especial, Franklin Baraxarte, quien nos va a estar hablando sobre la meditación de los señores del desierto, ¿no? Y también de la meditación budista y gnóstica cristiana. Bastante interesante. Hola Claudia, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, quería recordarles, ¿verdad?, que este espacio llamado Secretos de Agartha es un espacio para todos nosotros, para poder difundir el mensaje, aprovechando la tecnología para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hoy estaremos hablando sobre la meditación, ¿no? Esta meditación que, a pesar de que es una meditación parecida a la moderna, se diferencia. Aquí llegó nuestro gran querido invitado especial. Te llamo Frank. Bueno, él es Franklin Baraxarte, ¿verdad? Él es gran maestro de varias técnicas espirituales. Pudiese decir que bastantes y muy interesante todo lo que hace, Frank. Y hoy va a estar hablándonos sobre este tipo de meditación antigua, ¿no? Que tiene que ver con los gnósticos, tiene que ver con los budistas, con los cristianos, los principales cristianos, ¿no? Los señores del Sí, desierto. sí, Daniel, es un poco aproximarnos a una antigua escuela de meditación y pasearnos por lo que es la tradición de la meditación dentro de lo que se ha llamado los padres del desierto o los padres del yermo, que también se les llama de esa manera. ¿Y quiénes son los padres del yermo? Los padres del yermo o los padres del desierto, para empezar por definir de qué estamos hablando, eran los anacoretas, los renunciantes, los ermitaños, que se fueron a los desiertos de Egipto y de Siria, Daniel, en los primeros, me atrevo a decir, 200 a 300 años de la era cristiana. Estamos hablando de un tiempo anterior al concilio de Nicea, ¿ok? En el concilio de Nicea, para contextualizar, para que, digamos, los que nos están acompañando en este momento se ubiquen, sucedió en aquella ciudad eh, que agrupó pues al imperio romano oriental, eh, todo lo que es Bizancio, todo lo que es esa antigua gloria del imperio romano oriental, que a partir de ese momento pues justamente el cristianismo contó con la Biblia más o menos tal y como la conocemos en este momento, o sea, 300 años después del llamado Jesús histórico. Entonces, estamos hablando, lo que vamos a hablar ahora, Daniel, es de esos primeros 300 años, Claro, primeros esto, 300 años de cristianismo y de meditación, de técnicas de introspección, de técnicas que se han dado a llamar de hesychia, es el término en griego, que es paz interior, la hesychia o el hesychasmo, que es la fórmula de la búsqueda de esa paz interior. esto tiene que ver con los gnósticos, ¿no? Con los primeros cristianos como tal. Sí, fíjate, Daniel, esto es interesantísimo. No nos alcanza el tiempo para hablar de esto, porque en realidad los primeros cristianos mm, fueron gnósticos. O sea, la gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. La gnosis fue
de algún modo la primera manifestación del cristianismo, porque ya lo venía haciendo desde la era, eh, digamos, la última etapa de lo que llamamos el imperio egipcio greco-romano. Estamos hablando específicamente de Alejandría, de aquella ciudad cosmopolita, de aquel pasado que fundó pues Alejandro Magno y que dejó bajo el gobierno de Ptolomeo el Grande. Una vez que Alejandro muere, se divide el gran imperio que él había formado y comenzó en Egipto la dinastía tolemaica, que es justamente los descendientes de este mentado Ptolomeo y que fue pues la época de ebullición, efervescencia de la ciudad de Alejandría. ¿Por qué de efervescencia? Porque Alejandría era como la Nueva York de la época, ¿ok? Era donde confluían las diferentes influencias del mundo antiguo conocido, del Mediterráneo sobre todo. Había una gran comunidad griega, había, por supuesto, la comunidad local egipcia, había una incipiente comunidad judía o hebraica, y además confluían allí mercaderes, confluían allí gentes de distintas tradiciones, de distintas razas. Es justamente una ciudad muy cosmopolita, pues, para la época, y es allí donde surge la alquimia, que hay, por supuesto, teorías que hablan de una alquimia china, anterior a la alquimia que conocemos de índole o de corte hermética. Hermética porque se vincula con los tratados, con las obras, con los escritos del llamado Hermes Trimegisto o el Hermes tres veces grande o Hermes Tot, que es una entidad, una deidad, producto del sincretismo greco-egipcio. O sea, Hermes, el dios griego de las comunicaciones, el mensajero de los dioses. Eh, digamos, Hermes viene a ser el Mercurio romano. Entonces, Hermes viene a representar también el dueño de los umbrales, el señor de los portales, el señor de las comunicaciones entre los mundos, el que comunica de los hombres hacia los dioses y de los dioses hacia los hombres. Entonces, es Hermes Trimegisto el que se vincula con Tot, la deidad escriba de los egipcios, la deidad que conducía digamos, participaba de los rituales psicopompos. Psicopompos es después de la muerte, y que participaba junto con Anubis y con Osiris en la pesada de las almas, es decir, que se colocaba el Ka o el alma, como se decía en egipcio, en una balanza y en una de las digamos, de los platos, pues de los platillos de la balanza, que son dos, se colocaba el alma del difunto y se colocaba en el otro platillo la pluma, una pluma. Y si el alma del difunto pesaba más que la pluma, no entraba en el reino celestial de los egipcios, ¿ok? Si la pluma, digamos, si el alma era más liviana que la pluma, entonces se ganaba el derecho a la vida, eh, a la trascendencia y a la felicidad eternas. Entonces, esta concepción, todas estas visiones cosmogónicas en Egipto sufrieron mutaciones, cambios,
se vincularon entre sí. Las distintas tradiciones y culturas que habían allí se comunicaron y hablaron entre sí, intercambiaron conocimientos y de allí surge la gnosis cristiana. Entonces, cristiana, ¿por qué? Porque ya el cristianismo venía creciendo, venía naciendo. No pretendo aburrirlos con toda esta perorata histórica. A mí me Este, encanta. es divino, ¿no? La verdad, al que le gusta, lo disfruta mucho porque son temas muy amplios, ¿ok? Son temas muy amplios. Este, fíjate que empezamos a hablar de la gnosis cristiana y fíjate que estamos hablando de Egipto, estamos hablando del mundo judaico, estamos hablando de Hermes Trismegisto y me pueden decir, bueno, Franklin, ¿qué tiene que ver lo que tú estás diciendo con eso de gnosis cristiana? Bueno, Mucho. justamente tiene que ver mucho y sobre todo ahora entendemos que más a raíz de los manuscritos o los rollos del Mar Muerto que encontramos, pues, y que hoy reposan en la Asociación Junguiana de Estudios Junguianos. Un poco también se lo debemos a Qumran. Y este conocimiento que encontramos allí, estos rollos, estos papiros, estos libros que encontramos allí, eh, forman un canon, forman un grupo de textos que se creían desaparecidos, Son los, Daniel. una pregunta, son los textos apócrifos, ¿no? Si no me equivoco. Justamente, Daniel, eh, volviendo un poco a lo de la Bizancio, pues al credo bizantino y justamente te decía que estamos hablando de los 300 primeros años antes de ese credo. La comunidad cristiana no tenía los cuatro evangelios hoy conocidos, los cuatro evangelios que reposan en la Biblia, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eh, Habían más libros, habían más evangelios. Y de todos estos libros, solo o apenas conocíamos referencias, o bien de críticos ortodoxos que siempre tenían una visión un tanto peyorativa acerca de lo que allí había sido escrito, o bien pequeños retazos muy pequeños. Y justamente con este hallazgo de los rollos del Mar Muerto, descubrimos que sí, que ciertamente muchos de esos libros existían, no teníamos por qué dudarlo. Y hoy tenemos un canon muy amplio de evangelios que las comunidades cristianas de principios de los tiempos leían en sus reuniones, en sus, digamos, protomisas, por decirlo así, o en sus misas de adoración. Eh, Eran textos, mm, o son, muy hermosos. Yo invito a aquellos que nos están escuchando en este momento a que vayan a las fuentes, que nunca le tengan miedo a ir a la fuente de estos conocimientos, que no lean, es muy bueno leer a quien escribió sobre el tema, porque te aclara, pero no dejes de ir a las fuentes, no dejes de leer, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. Es muy corto, corto y muy rico, es muy divino. Tomás Dídimo, uno de los apóstoles de Jesús, que se dice que fue a predicar a la India. De hecho, era un evangelio que reposaba en muchas agrupaciones gnósticas, porque además hablar de la gnosis es muy complejo, Daniel, en el sentido de que habían muchas agrupaciones gnósticas y que cada una de ellas tenía sus libros o tenía sus evangelios. De hecho, entre los libros o los rollos del Mar Muerto se encontró, por ejemplo, el Asclepios. El Asclepios es un libro que forma parte del canon
de los libros del Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto. Es decir, que los primeros cristianos leían el Asclepios. Y eso es interesantísimo porque Asclepios era un médico entre los griegos que se divinizó porque curaba a tanta gente que dejó el Hades vacío. Era un sanador. Entonces Asclepios es el llamado por los romanos Ofiuco, y Asclepios en el texto del Corpus Hermeticum es un texto hermosísimo que habla de espiritualidad, de elevación del alma y de concepciones cosmogónicas. En este tenor, te decía Daniel que estos primeros cristianos que se reunían en torno a a un digamos, a una persona que orientaba la oración, a una persona que guiaba la oración, a una persona que poco a poco fue llamándose sacerdote. Y que estos grupos de los desiertos de Egipto y de Siria fueron justamente ¿cómo decirte? El caldo de cultivo de todos estos maestros. Por supuesto, déjame en principio decir que estamos hablando de un cristianismo desde un ámbito ecuménico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo en esta noche me permito hablar contigo, Daniel, y con las almas que nos escuchan en esta hora y en este santo momento, desde un ámbito ecuménico. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de Jesús, uno hiere susceptibilidades, ¿ok? Cuando uno habla de cristianismo, cuando uno habla de fe, uno hiere visiones ortodoxas, a veces, que no son muy abiertas y que no les gusta que cualquiera hable del tema, ¿ok? Y que además se cierra en su parcialidad dada su religión, y eso es respetabilísimo. O sea, aquí yo quiero hablar esta noche desde el más profundo de los respetos a todas las creencias, en general religiosas, y en este punto en particular a todos aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús. Cristo para los gnósticos se veía desde una amplia gama de ascendencias cósmicas, por decirlo de algún modo. Podíamos hablar de un Cristo planetario, podíamos hablar de un Jesús eh, al que llaman el Osiris Dioniso del mundo mediterráneo. Lo llamaban Osiris Dioniso. Y en tanto, ¿por qué? Por justamente porque Osiris era una deidad que había resucitado del mundo de los muertos. Nos cuenta la sabiduría egipcia que Apophis o la serpiente Tifón desmembró a Osiris, y fue Isis, para hacer el cuento corto, la encargada de armar sus piezas y regresarlo a la vida. Entonces, a partir de allí, pues es una deidad resucitada, igual Dioniso. Dioniso tiene una historia fascinante, Daniel. Dioniso o Dionisio, hay quien dice que decir Dionisos o Dionisio son aquellos que siguen a Dioniso. Entonces, eh, pero esas son particularidades del lenguaje. Dioniso tiene una historia fascinante en tanto deidad, incluso porque se sabe hoy en día que es una deidad extranjera, no vino de Grecia, vino de más allá, del oriente, y de hecho está muy vinculada con estas deidades con cuernos, con cornamentas, muy antiguas, que pues se cree que alimentaron desde la antigua India
hasta la antigua Europa, los primeros cultos y las primeras religiones chamánicas. O sea que el culto de Dioniso junto con Pan, Ujú. que es Baco, justamente Dionisio, Cernunos Baco, para los celtas. Cernunos, Janus en un sentido, Baco en otro sentido. Bueno, fíjate tú que en los hallazgos más antiguos hasta ahora de la humanidad, que son los de Mohenjo-Daro y Harappa, eh, bueno, unos de los más antiguos, pues no vamos a decir que son los más antiguos, hay unos en Turquía que son antiquísimos, pero estos de Mohenjo-Daro o Mohenjo-Daro y Harappa en el Valle del Indo eh, tienen entre 3.000 y 5.000 años atrás y era una civilización hermosísima y se encontraron deidades con cuernos, ¿m? Ya en aquella antigüedad prístina. Entonces, Dioniso tiene que ver con todo esto, con esta representación del masculino cósmico, ¿m? Del masculino cósmico. Y esta masculinidad cósmica, eh, digamos, se cierne en esta antigua religión y se transmite de conocimiento en conocimiento hacia diferentes, muy variadas escuelas místicas y religiosas. Por supuesto, el gnóstico, para poner las cosas en contexto y no irme por las ramas, porque a veces me cuesta centrarme y te invito, Daniela, a que me digas, Franklin, mira, nos estamos yendo como que por las nubes. A mí me Vamos a encanta todo meternos, lo que estás contando, de verdad que el tema me vamos a fascina. regresar al camino, porque es que es un tema muy amplio. Entonces vamos a retomar, vamos a Acá, retomar. disculpa que te interrumpa, acá están diciendo que necesitamos otro live porque el tema es extenso. Sí, por favor, Frank, me Muy encantaría que tuvieses extenso. acá en este espacio, siéntete libre de cualquier, muchas Bueno, veces muchas pudiésemos crear gracias. live de verdad con todos Muchas estos temas tan gracias. Y interesantes. viceversa, Daniel, porque también mis plataformas están a tu disposición. Entonces, Buenísimo. justamente decía que, hablando, retomando, vamos a retomar, estábamos hablando del cristianismo de los primeros cristianos en un contexto muy particular. Es el cristianismo de los primeros 300 años de nuestra era, antes del concilio niceano. No se olviden nunca de que estamos contextualizando nuestra discusión de hoy en ese marco de referencia. No nos vamos a ir del concilio niceano para allá, o sea, para acá. Nos vamos a ir más bien del concilio de Nicea para atrás, porque justamente estamos buscando los albores, la alborada de una fe. Y en la alborada de esa fe ya hablamos someramente y muy desordenadamente de Qumran, de los rollos del Mar Muerto, de los evangelios apócrifos que tú muy sabiamente introdujiste el tema. Y yo lo quiero retomar, porque es justamente en estos evangelios en los que de estos evangelios, perdón, de los que bebió la antigua cristiandad. Una vez que el concilio de Nicea resolvió que el cristianismo iba a tener cuatro evangelios, como cuatro eran las direcciones del universo, norte, sur, este y oeste, también apegados a una visión cosmogónica, no lo olvidemos, porque cuatro son las direcciones del universo, cuatro son los elementos, aire, agua, tierra y fuego, cuatro son los cantos del mundo. Entonces, cuatro son las criaturas de la visión de Ezequiel. Ese cuatro tenía una connotación que no es, que guarda un sentido esotérico bien interesante. Pero en resumen, resolvió el cristianismo, no entremos en detalle cómo ni por qué,
porque también es un cuento muy largo y hay una cierta manipulación en eso. ¿M? Este, pero resolvió el cristianismo eliminar todos los otros evangelios. Algunos, por supuesto, argumentan de que estos evangelios tenían cuentos cuasi maravillosos, que se salían de cualquier, digamos, aproximación a lo real, que eran, digamos, especulaciones de la mente de alguien, como diríamos en buen cristiano en los tiempos modernos, de alguien que se había metido como que una nota y se había puesto a escribir cualquier cantidad de cosas, ¿ok? Pero no, hay evangelios de evangelios y libros de libros. O sea, te hablaba del evangelio de Tomás. Tomás es aquel apóstol que va a la India a predicar. Tomás es el que, recuerden, Jesús le pide que toque sus llagas para él creer. Le pide una prueba de El su deber para creer. resurrección. Y justamente el ver para creer. Y justamente ese es el contexto un poco de la gnosis, porque el contexto de la gnosis decía Jung, que es el último depositario de muchos de los libros que se han venido traduciendo, o Jung o la asociación, porque ya Jung falleció, este, decía que los gnósticos eran los primeros psicólogos. Si se podía, digamos, observar la conducta del gnóstico, porque debo decirlo ya de entrada, el gnóstico no necesariamente creía en la resurrección tal como lo expresa el texto en términos literalistas. ¿Ok? O sea, no era un literalista. Y justamente esa es la secta del cristianismo que estaba conformado por muchas sectas. Esa es la secta, la literalista, la que se ganó el favor del emperador y de la cual formaba parte la madre del emperador. Entonces, ¿por qué se quitaron? Mira, voy a leer acá, me voy a permitir, que dice que por qué se quitaron tantos evangelios de la actual Biblia. Hay muchas cosas que no salen de la vida de Jesús, entre esos los viajes y cosas que hizo durante su adolescencia. Eso es Justamente interesantísimo. Eso está en estos los textos temas, apócrifos. estos pertenecen a justamente lo que estamos hablando. De hecho, pero yo no puedo hablar de la vida de Jesús en un contexto ortodoxo. No lo voy a hacer. Voy a hablar de la vida de Jesús, si acaso, porque vamos a hablar de meditación en un contexto heterodoxo. Heterodoxo como era la gnosis, tan variado como era la gnosis egipcia, la gnosis siríaca, la gnosis griega, la gnosis romana. Muy variado el contexto, ¿ok? Pero no me quiero, digamos, ir por las ramas porque es un tema muy amplio, muy amplio. Entonces, justamente sí, vale la participación. eh, Hay muchos textos que se obviaron, muchos textos se obviaron. Incluso en los estudios más serios, bíblicos, los exégetas que analizan pues el lenguaje en el que está escrito y lo cotejan con diferentes versiones de un mismo libro que se ha venido transcribiendo generación tras generación y se ha venido, si se quiere, alterando. eh, Paulatinamente de acuerdo a cómo las necesidades pues, de la iglesia se vuelcan sobre su texto sagrado. Eh, hay tantos evangelios de los que podemos hacer referencia, como por ejemplo el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, el evangelio secreto de Marcos, el evangelio justamente de Tomás. Tenemos otros textos gnósticos igual de importantes que pertenecieron a cultos muy interesantes, eh, como por ejemplo la hipóstasis de los arcontes. Ese texto es maravilloso, de hecho lo veo
que lo parafrasea mucho la gente vinculada con la ufología y con todas estas cosas extrañas. Este, hay muchos textos y hay muchas corrientes, hay muchas visiones cosmogónicas en torno a la gnosis. Pero nosotros vamos a hablar de la gnosis cristiana. Y los ortodoxos me podrían decir, pues Franklin, ¿por qué vamos a hablar de la gnosis cristiana? Eh, cuando estamos justamente tratando el tema del desierto. Si es que los padres del desierto, volviendo al tema para los que entraron tarde, los padres del desierto fueron aquellos cristianos que se fueron a los desiertos básicamente de Egipto y de Siria a abandonar todo para encontrar la salvación de su alma. Y eran justamente los primeros que, de los cuales nació lo que llamamos el monacato. Los monjes nacieron de estos anacoretas, de estos renunciantes que se fueron a los desiertos. Yo quisiera que todos nosotros somos cristianos básicamente de este lado del mundo, ¿verdad? A todos por lo general nos han bautizado, salvo algunas minorías de judíos o de eh, otras denominaciones, pero por lo general somos cristianos de este lado del continente, por lo menos de nacimiento, en el contexto de las familias en las que hemos nacido. Para nosotros no es extraño ver a un, por ejemplo, San Onofre. ¿Recuerdas San Onofre, Daniel? Sí, Con tal esa cual. barba largota, así casi como un taparrabo y con una cruz en la mano de rodillas. ¿M? En nuestra Caracas había una iglesia que lo tenía y lo veneraba como la iglesia de San Francisco frente al Samán de Güere, allá en la avenida Universidad. Una veneración muy grande la de San Onofre. Pero hay otros tantos santos que recordamos que forman parte de los padres del desierto, como San Antonio Abad, por ejemplo. San Antonio Abad era un santo, pues, con una historia maravillosa. Todas estas historias se recogen en los apotegmas del desierto, se llaman apotegmas del desierto, recogidos básicamente por algunos padres de la iglesia. Algunos están aumentadísimos, algunos son muy míticos, pero son preciosos, son obras de la espiritualidad, pienso yo, universal, porque son producto de una búsqueda resuelta, Daniel, una búsqueda, porque para que un hombre lo deje todo y se vaya al desierto y renuncie a, a los placeres de la vida, pues hay que tener un convencimiento de Total. hay que tener como una vocación incluso para hacer eso, porque, ok, podemos hacerlo quizás hoy en día en un monasterio, hay monasterios eremíticos, hay monasterios donde hay monjes renunciantes, pocos, pero los hay. Y en aquellos días la cosa no era en ningún monasterio, era, digamos, en un cenobio, casi que en una cueva. Y aquello fue creciendo y creciendo y creciendo y se convirtió en el monasterio, que agrupaba a aquellas gentes que renunciaban a las cosas materiales En y a busca de los su placeres salvación. en búsqueda de la salvación de su alma. Y estos son temas que se tocan poco hoy en día, dentro del contexto, digamos, del New Age o de, De la digamos, esta espiritualidad. espiritualidad un poco neochamánica, un poco, porque hay una especie de manipulación histórica en torno a todo esto. Hay como una voluntad de exalzar nuestras raíces, que es algo muy lindo, raíces incaicas, mexicas, caribes, arahuacas, otomacas, taínas, tupí, guaraní, etcétera, cualquiera sea la etnia con la que nos sintamos relacionados por nacimiento, por el lugar donde nacimos. Pero hay también una vocación como decolonizadora de hablar un poco mal de nuestra herencia cristiana.
Y yo los invito a que sanen eso, que sanemos eso, porque la herencia cristiana, quizás en lo que se ha convertido y en todo este bululú cuasi político del cristianismo vinculado con la izquierda o con la derecha o con estas terribles, terribles y muy lamentables asociaciones de monjes con pederastia y con cosas tan terribles, tan denigrantes. Eh, Nos ha llevado como a desconfiar de aquello y de toda esa participación de lo que es la Iglesia Católica como institución. No El digo Vaticano, exacto. como parte como conglomerado de personas de fe, ¿verdad? Lo digo como institución, en el sentido político, nos lleva a dudar. Y aquí la izquierda manipula mucho eso. Ok, la izquierda manipula mucho eso y entonces empieza con un tema de decolonización y de que los españoles eran los malos y los indios eran los buenos y que vamos a hablar quechua y no vamos a hablar español y que nosotros somos pues, qué sé yo, casi que somos aymaras y somos caribes y somos, y realmente ya no lo somos. Eh, Incluso los que más quieren serlo, eh, no lo son, pues, no, nunca lo serán, porque somos lo que somos. Somos el crisol de razas que somos, pero fíjate que me estoy yendo por las ramas, me estoy yendo a otro tema. Eh, pero Pero me invito a que encanta. nos encontremos un poco con la fe del Cristiana. Cristo. El primer Cristo. Que cristianismo, ¿no? sanemos eso. ¿Cómo? El primer cristianismo que viene con El toda primer cristianismo. esa sabiduría. Justamente, sí, el primer cristianismo como base, porque en ese momento era puro, no era institución, más bien eran perseguidos por la institución, ¿ok? Entonces, es toda una idea, hay una idea muy hermosa dentro de todo esto, hay un contexto de mucha sabiduría, de hecho, hoy los estudiosos más serios discuten si Pablo, eh, el de la carta de los apóstoles, el Pablo que conocemos, Pablo de Tarso, no era un gnóstico. Y Pablo, y siento que es un gnóstico a carta cabal, y que de algún modo el cristianismo, este literalista, mató a su padre, mató a la gnosis, la persiguió con saña y la eliminó de este mundo, eh, o por lo menos lo intentó. Sin embargo, eso es otro tema, eso es parte de la política, de la religión convertida en política. Y hay que, digamos, sanar esas cosas, no podemos ni estar, ya a esta altura estar quejándonos porque mataron a no sé cuántas brujas, o porque persiguieron a los gnósticos, o porque yo creo que no vale la pena, yo creo que estamos en un tiempo de reconciliación, estamos en un tiempo que necesitamos el respeto, porque justamente las diferencias las hacemos notar mucho, que si tú eres de izquierda y tú eres de derecha, y el de izquierda, el de derecha ve al de la izquierda como casi como si fuese un diablo, una cosa así, y viceversa. Entonces, en este sentido, pues, no digo que hay que tomar una postura, por supuesto, y hay que buscar eh, la sindéresis, eh, pero sobre la base de la verdad. Hay que argumentar, pero no queremos argumentar, queremos es darle un palazo al que está argumentando en contra de nosotros. Entonces, por eso hablo de retorno a una fuente. Y este cristianismo gnóstico fue muy hermoso, provocó ya desde la antigüedad justamente la renuncia por la fe. ¿Y qué hacían los padres del desierto? Renunciaban por la fe. Y eso fue gratuito, nacieron así de la nada y de la nada alguien dijo, mira, me voy al desierto a realizar a Cristo, Jesús en mi corazón. Y así se fueron detrás de él 50 y 100 y 200 y 300. No, nada es gratuito, Daniel. Todo tiene un hilo que yace
por debajo de la superficie de la historia, porque además la historia la cuentan los vencedores y no suelen contarla muy ajustados a la realidad. Y lo que más o menos uno piensa hoy en día dentro del ámbito del estudio científico, si se quiere, del fenómeno, pero también guardando profundamente un respeto inmenso por la espiritualidad contenido en él. Pensamos hoy en día que justamente los padres del desierto heredaron de la gnosis y convivieron con la gnosis sin que hoy se diga que eso fue así. Ok, entonces partiendo de esa premisa, eh, pueden no creerme si quieren, no voy a creer en lo que tú estás diciendo, Franklin. Ah, bueno, está bien, pero permítanme argumentar y permítanme pues invitarles a abrir un poco la mente y pensar que un Pablo el Ermitaño, un Abba Macario de Alejandría, un Abba Pacomio o Abba Palemón o Abba Besarión, no salieron de la nada, salieron formando parte de un contexto. Y justamente un contexto que luego profundas diferencias políticas, raciales y en el contexto del Mediterráneo de aquellos días, bajo el imperio, bajo el imperio romano, nunca lo olvidemos, entraron. Aquí quería introducir brevemente el tema de Mani. Mani, aquel del cual se saca el término maniqueo, del maniqueísmo. Pues resulta que el maniqueísmo era una escuela gnóstica, dualista, de un tal profeta llamado Mani, que se inspiraba en Buda Gautama. Y recuérdese que el Buda que se supone histórico es 600 años antes del Jesús que se supone histórico. Entonces, Buda era inspiración de Mani, Zoroastro por la parte persa o Zaratustra y Jesús. Él se decía profeta y heredero de aquellas tres lumbreras de la espiritualidad universal. De hecho, los seguidores de Mani eran grandísimos. Se nos olvida que estos eran cultos que llegaban hasta el Mediterráneo, adentro casi a las puertas de Atlas, en las puertas de España. Eh, y eran grupos sumamente beligerantes con sus creencias. De hecho, también los seguidores de Mani tenían unos salmos que ahora ya encontramos los del Mar Muerto, ahora estamos esperando por los salmos maniqueos, los salmos maniqueístas. Ya los encontraron, de hecho los están traduciendo en este momento. Dicen los textos, cuando uno lee aquellos que escribían en contra de Mani, escribían los historiadores cosas como, por ejemplo, no dejen que los monjes escuchen los salmos maniqueos, porque los perdemos, se van a cantarlos de lo hermoso que son. Fíjate, Qué o sea, bueno. es una cosa como que el salmo maniqueo elevaba el espíritu en un contexto poético, armónico, muy hermoso. Son conocimientos muy hermosos. Y no solamente hablemos de Mani con influencia budista, con influencia persa, con influencia cristiana. Hablemos también del contexto hermético. Volvemos al tema hermético, volvemos al tema de Alejandría, volvemos al tema de el corpus hermeticum y de la alquimia.
volvemos justamente al contexto de Alejandría y al pueblo judío y al pueblo nazarita, que se dejaban las greñas así como yo, y se dedicaban también a la vida eremítica. ¿Mm? Entonces, hay muchas agrupaciones, para resumir, muchas agrupaciones que influencian a aquellos que se fueron a los desiertos, tanto en términos históricos como en términos de herencia, para luego hacer nacer en esos mismos desiertos una fe que hoy en día está muy dividida, por cierto, porque el cristianismo copto, que es el cristianismo egipcio, se supone que la herencia de ese cristianismo o el patriarca de ese cristianismo eh, desciende de Marcos, del apóstol Marcos, por eso es una iglesia apostólica, como la nuestra, digamos, romana, ¿no? Que desciende de Pedro. Ellos se hacen devenir de Marcos, así como los griegos se hacen devenir de Andrés. Y así son iglesias apostólicas. Entonces el cristianismo copto, heredero directo de esta sabiduría de los padres del desierto, hoy está muy perseguido, por cierto, por los musulmanes. Hay unas apariciones marianas hermosísimas allá en Egipto últimamente, pero este cristianismo tú lo ves que también está en un contexto distinto al romano. Primero, su Biblia es la Septuaginta, tienen más libros. Aquí el comentario que me hicieron respecto a los libros, la Biblia de los coptos, de los cristianos coptos actuales, tiene más libros que la Biblia conocida por nosotros, digamos que la apostólica romana. Eh, Tiene, por ejemplo, el libro de Enoch como Me parte de su encanta ese canon. libro. Es un libro hermosísimo, un libro precioso que guarda conocimientos esotéricos, fabulosos, hermosos. Y así sucesivamente, incluso eh, hay un texto allí como el Apocalipsis de los Patriarcas, que son textos que vienen gravitando entre Etiopía. Los etíopes tienen un cristianismo muy antiguo y Egipto, pero también en el mundo judío. A fin de cuentas, estamos hablando, vuelvo y repito, de un Jesús en el ámbito del ecumenismo. O sea, podemos hablar de Jesús. ¿No? Jesús no le pertenece a una sola denominación eh, evangélica, pentecostal, bautista, romana, apostólica, eh, o egipcia, o griega, o rusa, o armenia, ¿m? Porque son muchos los Varias. cristianismos, o metafísica, si se quiere, hablar de un Jesús en un contexto de la nueva era, que a veces incomoda porque hay mucha especulación al respecto, pero también mucha fe, una gran fe, y la fe se respeta. ¿Okay? Entonces, los padres del desierto, como te dije, se fueron a los desiertos a buscar la verdad que los iluminaría, la verdad que salvaría sus almas. Hoy en día no, hablar de la salvación del alma es como un tema muy manido, la gente no quiere como que hablar de eso, como que les incomoda, como si tú hablas, tú le preguntas a alguien, mira, tú quieres salvar tu alma, te empiezan a mirar como que si tú fueses un loco, un evangélico loco, tostado, lo que te toca en la puerta, con un librito que se llama Atalaya, que son fascinantes. No, vamos a verlo en otro contexto. Vamos a verlo en un contexto cosmogónico. Vamos a verlo en el contexto que lo podría ver un budista, por ejemplo. Es como el budista te habla de salir de la rueda del samsara, ¿verdad? De la De, reencarnación. de llegar al nirvana y, digamos,
aunque los budas, por supuesto, se dice que renuncian al nirvana para servir a la humanidad. ¿Ok? Esos son los budas más elevados, no justamente los que, los Los que que se llegan. retiran. Entonces, pero en ese contexto, pues, ¿no? De la salvación del alma en tanto trascendencia. ¿M? Porque son temas de los que nos cuesta hablar. Cuando queremos argumentar, no sabemos como muy bien cómo, y a veces creemos que son temas que tienen que ver con santones así, con gente loca como yo, como peluda, como gente extraña, o con una gorrita y con una sonrisa hermosa como Daniel, parecemos como locos. Pero no, estamos hablando es de justamente aquellas verdades espirituales que te hacen o te dirigen o te direccionan hacia una verdad superior a esto que es tangible, ¿ok? A esto que es tangible, que trasciende la materia. Vamos a partir de ahí. Eh, ya no sabemos como que hablar de estos temas tan profundos como que la salvación del alma o el nirvana o el samsara, o toleramos más a un budista o a un hindú que hablen de la rueda del samsara que de un cristiano que diga, que hable de la salvación del alma. Eh, pero esto, tú sabes, esto es otro tema. Ahora bien, los dos hablan de lo mismo. Después, después de darle vueltas a tantas, a tantos ismos, a tantas nomenclaturas de una misma vocación de fe, uno se termina dando cuenta que todo el mundo busca lo mismo y es la realización de su espíritu. Tal cual. Otros lo hablan en un contexto más analítico, ¿ok? No vamos a negar que dentro de todo este tema, y quizás yo temo ser a veces aburrido en ese sentido porque me pongo un poco profesor en ese punto y me pongo riguroso, ¿m? Que es el estudio profundo de una teología o de una teogonía o de una teofanía o de una, eh, digamos, teosofía. Y todos esos estudios son rigurosos. Entonces, pero con la rigurosidad viene un problema, y es que después viene un criterio de verdad. Y con el criterio de verdad viene mi verdad y viene tu verdad. Y la verdad del otro y la verdad del otro. Nos empezamos a matar por la verdad de cada uno. Entonces tampoco vamos a relativizar, porque relativizar es como que, bueno, vale todo. Y si vale todo, pues no vale nada. ¿Mm? Entonces vamos a conversar. Ya uno opta es por conversar, por decir lo que dijo este, lo que dijo el otro, lo que dijo el otro, y ver lo maravilloso que es beber de esa fuente y de lo que alimenta el espíritu. Entonces, en ese tenor, hablando de los padres del desierto, porque siempre estamos hablando de los padres del desierto, aunque me vean hablando de cualquier cantidad de cosas extrañas, siempre estamos contextualizando a los padres del desierto. Vamos a hacer referencia a lo que los inspiró. ¿Y qué decían ellos que los inspiraba? Bueno, recuerdan que Jesús se fue al desierto. Vamos a empezar por ahí. Jesús se fue al desierto 40 días y el diablo lo tentó. ¿Mm? Leer esto en un contexto literalista es una cosa. Sacudirnos del contexto literalista y leerlo en un ámbito psicológico, en un ámbito espiritual, en un ámbito gnóstico, nos habla de muchas cosas maravillosas que hoy podemos actualizar con un texto tan manido y tan citado y si se quiere tan roído como ese. Pero sí,
se habla de esa vivencia y de esa vivencia nace un Jesús nuevo, nace el magisterio de Jesús, justamente de esa mm, gnosis, de ese conocimiento adquirido a través de la confrontación consigo mismo y la confrontación con un ser que le ofrecía todos los palacios y todos los lujos. En aquel momento el demonio supuestamente le ofrecía palacios y oro y qué sé yo. Hoy en día serían los Lamborghini, las mujeres con las tetas operadas, toda la... Ah, ok, el contexto de lo que es riqueza, de lo que es abundancia. Y aquella oportunidad, pues justamente Jesús va a los desiertos y se empodera también. Justamente esto es lo que inspira a muchos de los padres del desierto a ir tras su búsqueda. Pero también hay una parábola que los inspiró muchísimo y es la parábola del publicano y del fariseo. No sé si la recuerdan, la parábola del publicano y la del fariseo este, está en Lucas. Y allí, lo cuento rapidito, hay un cobrador de impuestos, que es el publicano, el cobrador de impuestos, es el que cobra los impuestos, le quita dinero pues a los judíos para dárselo a los romanos, y los romanos siempre pidiendo más impuestos y más impuestos y más impuestos. Eran los del Partido Demócrata, socialdemócrata de la época, además de que eran imperios, ¿no? Bueno, estos también como que quieren ser un imperio globalista, hablan un poco de eso ahora. Sí. Pero estos que no dejaban de ser globalistas, porque tenían buena parte del mundo, le ponían impuestos increíbles y los que cobraban no eran los romanos, eran judíos. Y estos judíos que cobraban, pues estaban muy mal vistos por el pueblo. O sea, era como que, wow, era como el que te vendía el club en Venezuela. O sea, como que asco, asco de persona. O sea, wow, qué asco. ¿Tú qué estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo con la ética, con la moral? Estos serían los Y estaba el fariseos, ¿no? fariseo. ¿Ah? Esos serían los fariseos. No, ese era el publicano. El Ok, publicano estaba ok, ok. allí y te estoy diciendo que era el que cobraba los impuestos para los romanos. Que era Entonces, te judío podrás también. imaginar cómo lo veían los judíos, ¿no? Lo veían como una persona, tú sabes, no, Como un no de enchufado. mucha confianza, porque además, si no le pagabas, pues te jodían, ¿no? Te, te, mm, te metían en la cana, como quien dice. Entonces, estaba el fariseo, que el fariseo era, digamos, aquel que tenía una gran ascendencia en el mundo religioso judío. Era aquel que cumplía, de hecho el fariseo en la parábola le está diciendo a los apóstoles, mira, yo necesito hablar con el rabí, con Jesús. Eh, yo cumplo con todas las leyes mosaicas, pues, con todas las leyes de Moisés. Guardo el sabbat, estoy circuncidado, qué sé yo, mm, hago las ofrendas en el templo, hago las oraciones, practico la mishvah, practico la no sé qué, y vengo por aquí por allá y tengo a Dios agarrado por la chiva, pues, prácticamente. El fariseo iba vendiéndose eh, como, digamos, como un bolichico más bien, por decirlo así, ¿no? Era como el que tenía a Dios agarrado por la chiva. Y el publicano estaba oyendo al fariseo y decía, oye, pero este tipo, mira todo lo bien, lo bueno que hace, ¿no? O sea, un tipo religioso, un tipo que cumple con todas las leyes mosaicas, y yo lo que hago es cobrar impuestos, o sea, y si acaso yo me olvidé de rezar, pues, o sea, qué fastidio. Yo estoy pendiente del billuyo, yo estoy pendiente de lo mío, pero mira este hombre cómo habla de que tiene a Dios agarrado por la chiva, y el publicano iba reflexionando en torno a que veía el fariseo que quería ganarse los favores del rabí, o sea, de Jesús, y pues trasegando el tema de que sí, yo puedo yo puedo llegarle a Jesús porque yo soy un tipo, el tipazo, pues yo soy,
El tipo aquí, el chivo que más mea, como quien dice, ¿no? El que tiene a Dios agarrado por la chiva. Yo cumplo con todas las leyes. Y el publicano, pues, en ese contexto autorreflexivo, dice finalmente a sus adentros, con mucho autorreconocimiento, ¿no? Eh, Solo alcanzó a decir Señor Jesucristo. Cristo, recuerda que es un nombre griego que significa ungido, ¿no? Señor Jesucristo, eh, ten piedad, yo soy pecador. That's it. O sea, yo soy pecador. Soy un tipo que ha hecho su vida un desastre, pues. Y Jesús le brinda misericordia, le brinda a él justamente el acogerlo para sanar su alma. Esto nos quiere decir que esa parábola en Lucas inspira a un gran movimiento, y es el movimiento de la oración de Jesús. Es el movimiento que se ha dado a llamar la oración de Jesús. Y esta oración de Jesús se realiza justamente emulando las palabras evangélicas, las palabras que están escritas en el Evangelio. Eh, de ese modo, los llamados padres del desierto, aquellos que renunciaron porque se fueron a los desiertos de Egipto y de Siria a buscar la salvación de su alma, a buscar la verdad, a buscar, podría decir un budista salvando las distancias, el nirvana, para buscar la redención, para realizar al Cristo. Eh, estas oraciones formaron parte del canon que luego se convirtió en introspección, porque estos santos no solamente oraban, meditaban, cerraban sus ojos, hacían la oración silenciosa, justamente porque Pablo invitaba siempre a los cristianos a orar todo el tiempo. Y en ese contexto había gente que se lo tomaba muy en serio. Además, por supuesto, no eran como nosotros que teníamos que, evidentemente, pues en un día a hacer 10.000 cosas, meternos en una cola, qué sé yo, ir a qué quilombo por ahí, de tener un rollo por acá y por allá y estar con líos de hipotecas, impuestos y pagando rentas y carros y celulares y laptops y qué sé yo. ¿Ok? Estas personas se convencían de hacer un voto de entrega, un voto de silencio. Y este silencio interior los llevaba justamente en este contexto a buscar la paz de su alma. Porque se suponía que cuando tú estabas en pecado, no estabas en paz. Hoy en día no, hoy estar en el rollo es estar bien, estar chévere, más bien, o sea, estar metido en cuanta marramucia hay, pues es la paz, esa es la paz. Corrupción, droga, abortismo, qué sé yo, cualquier cantidad de desastre. Esa es la verdadera paz. Bueno, en aquel tiempo, justamente, mm, se buscaba la paz del alma, era eh, El fin, ¿no? limpiar el alma, volverla a una condición de pureza. ¿Mm? Recuerda que Jesús decía, dejad que los niños vengan a mí. Es volver a la condición de pureza. Bueno, como Eso dijiste es anteriormente, estas filosofías herméticas, ¿no? Que la alquimia realmente es eso, ¿no? Buscar la formar el trascendencia, la alma transformación. del plomo al oro. O sea, el experimento era la excusa material, pero en el proceso había una implicación
de tu condición espiritual. ¿Ante quién? Ante la creación, ante el Creador. Entonces, justamente esa búsqueda de la salvación, esa búsqueda de la introspección, esa búsqueda de la paz, los llevaba a una interiorización. ¿Por qué? Porque era alejarse del mundo, un poco alejarse del mundo. Yo no vengo aquí a rescatar el tema de que hay que alejarnos del mundo, no, para nada, ¿m? Para nada. El mundo es precioso, el mundo es maravilloso, enamorarse es divertidísimo, disfrutar de una fiesta es increíble, comer para alimentarte, para tener una buena salud es mucho más. Justamente en estos días adolecemos de esas cosas divertidísimas y muy buenas para la condición humana, como la de salir a la calle simplemente, o la de abrazarnos, o la de besarnos incluso, eh, con toda esta pandemia. Y este encierro no sería malo tampoco aprovecharlo para justamente entender situaciones un poco más introspectivas, porque también hemos estado como muy afuera. Hemos estado como muy afuera y ahora tenemos facilidad para eso. O sea, tenemos las redes, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos de todo para estar afuera. ¿Mm? Exacto. Pero cuando apagamos aquellas redes, incluso yo he visto gente que no sabe estar en silencio, ¿no? Préndeme la televisión, pero ¿por qué? No, es que quiero oír algo, porque no puedo, o sea, no me siento, no me siento bien si no hay ruido. Y esta es una búsqueda un poco de silencio interior. Es una búsqueda de silencio interior. Es una búsqueda de paz. Es una búsqueda de paz, es una búsqueda de execrar al ruido. ¿Ok? Y estos, digamos, padres del desierto en particular, pues podríamos hablar de los budistas, de los maniqueístas, de los alquimistas, de los presocráticos, qué sé yo, de los platónicos, de los neoplatónicos. Vamos a hablar específicamente de estos padres del desierto. Se fueron a encontrar esa paz interior. Que decía al principio de esta amistosa charla que se llama Hesychia, paz interior, Hesychia en griego. Y te hablaba de las oraciones y de las parábolas, porque ellos tomaban esas parábolas para aunarlas al ritmo de la respiración, ya que Pablo les decía, oren todo el tiempo, muchachos. ¿Mm? Esa es su arma. ¿Contra quién? Contra el diablo. Eh, Oren todo el tiempo. ¿Cómo podemos orar todo el tiempo? La única forma que podamos orar todo el tiempo es que respiremos orando. Porque si dejamos de respirar, yo creo que no podemos durar mucho. Sí. Justamente respirar. Y en la respiración se encuentra también un secreto que han manejado muchas culturas espirituales y religiosas, que tiene que ver con qué, con la energía vital, con algo que está más allá del aire que respiramos para que llene nuestros pulmones y el torrente sanguíneo empiece a oxigenarse y nuestro corazón bombee, ¿verdad? A través del movimiento de la sístole y de la diástole, y toda esta sangre esté oxigenada adecuadamente con una respiración, digamos, armonizada. Este tema de la respiración nos mete en otro contexto muy amplio también, porque justamente el secreto está respirar. O no te das cuenta, Daniel, que cuando estamos agitados, que estamos por la calle, y entonces viene uno y dice, ese pues peludo y tal, y córtate ese pelo, qué sé yo. ¿Ah? O que le dice, mire, ¿tú de qué te ríes, Daniel? Que andas con esa sonrisita ahí. Y te viene el choque físico y el choque psíquico, ¿no? Que hay en el mundo. Eh, no, aquí estamos hablando de paz interior. Estamos hablando de volcarnos hacia adentro. Estamos hablando de que estas cosas mm, no nos alteren. ¿Y cuando no nos alteran las cosas? Cuando respiramos profundo.
Tú no ves que cuando uno está con su pareja y le dice, está ella desesperada, mira, ¿qué tal? Que no sé qué. Entonces, más se pone, más rabia le da. Respira, porque es que siempre es el respirar en paz, en calma, respirar profundo, calma tu mente. El ritmo cardíaco se equilibra, el sistema nervioso central se equilibra incluso el sistema glandular. O sea, hay una cierta homeostasis dentro de lo que es la respiración adecuada. Una respiración adecuada que es abdominal. Entonces ellos se sentaban, los padres del desierto, a buscar esa introspección, pero se sentaban y descubrieron que habría que respirar adecuadamente para lograr esa introspección. Y no solamente lo descubrieron porque lo descubrieron ellos, no, lo heredaron. Lo heredaron justamente del contexto de la gnosis, del conocimiento silencioso. Y así, el cerrar los ojos representaba el aislamiento sensorio del mundo. Del mundo para justamente ir hacia adentro. Porque no solamente era orar, sino que también era trascender el mundo de las apetencias, por decirlo así. Y en ese recogimiento sensorio y en esa respiración adecuada y profunda, que es abdominal, por cierto, haz la prueba, Daniel. Mira, Estoy respirando ahora, se tiene que llenar todo el estómago, ¿no? todo el estómago, todo el estómago. El abdomen lo destiendes, ¿ok? Todo el estómago. A los que nos están viendo acá, están aburridos aquí con nosotros, respiren profundo. Sientan como el estómago se ensancha y se contrae al exhalar por la nariz, por la nariz. Esto nos lleva a todo un contexto bioenergético del que hablaron, del que son maestros los hindúes y los tibetanos, ¿no? Allí ya hablamos de el nadi del sol, el nadi de la luna, que se entrecruzan a lo largo de un eje central que se llama Sushumna, o para los hindúes, el eje central. eh, para los chinos es el vaso gobernador, el meridiano vaso gobernador que viene por toda la columna vertebral y termina aquí, en este punto. Y para los hindúes es el Sushumna, para los incas tiene otro nombre y los chakras se llaman ñawis. Y así, las culturas antiguas todas tienen una aproximación a esa bioenergética. ¿Por qué? Porque es como fluye la energía dentro del organismo psicofísico que somos. Y los videntes lo ven, ¿m? Ven cómo fluye la energía, lo sienten, es una realidad para aquel que se aproxima a él, para el que hace acupuntura, para el que practica homeopatía, para el que se cura con cristales, por ejemplo. Es una realidad tangible. Y justamente los padres del desierto descubrieron que respirando profundamente y orando estas oraciones en conjunción con la respiración encontraban beatitud, encontraban paz. Y tomaban distintas frases evangélicas, distintas frases de los evangelios, para inspirarse y para aunarla a la respiración. Por ejemplo, tomemos a Macario. Macario fue un padre del desierto, por eso se le llama Abba, Abba en hebreo, es padre, como Amma es madre. ¿Mm? Y también habían madres del desierto. El Abba Macario eh, decía, ¿cómo le oras tú a Dios? Le preguntaron a Macario un día y él dijo, pues simplemente digo, Señor Jesucristo, ten piedad de mí.
La gente se esperaba que, bueno, que Macari iba a decir una perorata, una oración, casi un salmo, pues una cosa así, que el Salmo 1, que es tan largo. No, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Pero en este contexto salvífico, en este contexto de encuentro consigo mismo, en este contexto de buscar una luz, diríamos, de realizar ese Cristo planetario, ¿ok? De realizar el alma del Mesías, de realizar, eh, de realizarte como ungido. Y Señor Jesucristo, lo dices cuando inhalas, ten piedad cuando exhalas. En un contexto de paz, de búsqueda de la paz, Señor Jesucristo, cuando inhalas, ten piedad de mí cuando exhalas. Baja la revolución, definitivamente. Y en esa tónica, la oración se convierte en meditación. ¿Por qué? Porque además de la oración, digamos, diáfana, pues la oración, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Hay una ideación. Y en esa ideación es la idea que está por detrás de lo que es, digamos, diáfano como el lenguaje, la oración como tal, de las palabras, lo que está más allá de las palabras, hay una idea. ¿Y cuál es esa idea? La de conocerle. ¿Conocerle a quién? Conocer al Creador dentro de ti. Conocer esa luz, conocer esa verdad, aproximarte a ella, entregarte a ella. Esto que ahora dicen los evangélicos, arrepiéntete, arrepiéntete, yo te reprendo. Bueno, es un poco reencontrarte. ¿Mm? No te tienes que arrepentir, salvo que con humildad sepas ver hacia adentro. Porque si no sabes ver hacia adentro, pues no hay arrepentimiento que valga. Lo puedes decir de la boca para afuera. No, yo maté a 15 y violé a 20, pero yo me arrepentí. Oh, sí, es posible, por supuesto. Hay arrepentimientos increíbles y hay iluminaciones, pero en contextos. No somos quienes para juzgarlo. Nuestra vista no llega hasta allí. Eh, pero cuando hablamos de reencuentro, de rendición, no nos estamos refiriendo a una postura, a un ego. Nos estamos refiriendo, no, justamente, perdón, nos estamos refiriendo a un ego que se rinde, ¿no? Nos estamos refiriendo a un yo que se entrega para realizar. ¿Y a qué se entrega? A la fuente. ¿Y qué es la fuente? Eso que está dentro de todos nuestros corazones. Así como hay muchos que se la pasan saludando, namaste, namaste, namaste para acá y namaste para allá, y namaste café o namaste. Pero bueno, y el significado de esto implica un poco eso, un encuentro con esa alma, y un saludo y una reverencia a esa alma que está dentro de ti, y está dentro de mí, y está dentro de todos. Eso no escapa a la visión cristiana gnóstica. Es esa búsqueda de la realización. Entonces, Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque en Jesús, con la visión cosmoteándrica, digamos, de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu, tenemos digamos, tenemos la esencia del ser. La esencia, como verbo o nombre, como logos, pues como inteligencia y como substancia. Yo los invito, nuevamente invito a que lean los textos
a que busquen las fuentes. A mí me encanta, por ejemplo, Raymond Panikkar, el filósofo Panikkar. Panikkar hace una aproximación entre la cosmología eh, hindú y el cristianismo, justamente. Entonces es hermosísimo porque ve esa Trinidad, la ve retratada en lo que se llama Nirguna Brahma, Ishvara y Saguna Brahma. ¿Mm? O sea, es Padre, Hijo y Espíritu. Esencia, logos o verbo y substancia de todas las cosas. Conjugadas ¿en quién? En la persona. En la persona, en el Hijo del Hombre. ¿Mm? En, justamente es allí donde en ese contexto hay un encuentro. Hay un encuentro contigo mismo y una realización. Porque ese hijo del hombre no está fuera de ti, está aquí. ¿Mm? Y esa es una verdad que los literalistas rechazan, ¿no? No, no está dentro de ti, él es ajeno a ti. ¿Mm? Él es Dios, tú no. ¿Ok? Entonces, un poco el gnóstico siempre luchó por decir, no, yo estoy tratando de realizarlo, estoy dándome golpes y dando tumbos, pero al final estoy tratando de realizarlo, estoy tratando de ver esa luz. Independientemente que tome, que fume, que beba, que baile pegado, que rumbe, que sea, que lleve una vida muy divertida, yo estoy dando tumbos, pero estoy buscándolo. Estoy tratando de buscar esa luz. Y así como estamos todos buscándolo, de una forma o de otra, de realizar esa luz. Digo nosotros los espirituales, los que buscamos y creemos en la vida del Espíritu. Entonces, en esa oración, Señor Jesucristo, estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese Cristo planetario que eres ti, que está vibrando dentro de ti, que buscas realizar. Ten piedad de mí. ¿Por qué? Porque él afuera va a tener piedad de ti, el que está afuera va a tener, no, eres tú que debes tener piedad de ti. Y es esa esencia divina manifiesta en Jesús, manifiesta en el ungido, manifiesta en el Osiris Dioniso, manifiesta en Shiva, manifiesta en las grandes luminarias de este mundo que nos da esa iluminación, que nos otorga esa iluminación, porque es una auto-otorgación cuando lo merecemos. Sino hay momentos de iluminación, momentos de profunda paz, momentos de gran felicidad, de una felicidad que trasciende todas las cosas de este mundo. Justamente esa meditación, que es muy simple y que se basa en asumir una postura cómoda. No importa que estés sentado con las piernas cruzadas o en una silla. No importa que estés en loto, en medio loto, o estés como estamos nosotros sentados cómodamente en una silla. Cerrar los ojos, inhalar, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Yo los invito. Hay rosarios para eso, llamados camándulas. Son rosarios orientales. ¿Mm? Eh, Hay yapas de rudras donde puedes rezar. Pero Aquí tengo una. la oración interior va más allá de que tengas esto, del simbolito, o de lo bonito que sea, o de lo que te agrade llevar las cuentas. Si lo llevas a la respiración, no necesitas ningún símbolo, ¿m? Porque vas a orar rezando, vas a orar, perdón, respirando, y no puedes dejar de respirar. Lo que puedes hacer es desconectarte porque tienes que concentrar tu mente en el trabajo, en el aquí, en el ahora, en un contexto pues activo, etcétera. Pero justamente cuando te desconectas de eso, vuelves a la oración y vuelves a la oración. Y más aún cuando puedes aislarte y sentarte en silencio y volver a esa fuente. Incluso muchos recomendaban poner la mano acá sobre el corazón para luego quitar ese peso y concentrarse en esa sensación que te deja de calor,
Eso ayuda a concentrarte en el corazón, que es finalmente lo que se desea o hacia donde se apunta, no solamente en la meditación de los padres del desierto, sino también en la Vedanta. Se concentran en el corazón los bhaktis, los que aman a Dios, se dicen los devotos de Dios, se concentran en el corazón. Evidentemente, pues esto es un tema amplísimo, Daniel, un tema que no tiene nombre. Yo creo que ya ellos están pasados con la hora, yo los Sí. estoy durmiendo a todos. No, no, más bien encantado, pero sabes que me parece curioso, Frank, que en una hora Instagram nos da una cuenta regresiva y tenemos que cambiar. Y justamente contigo se ha quedado sin, o sea, no me ha dicho que, ¿sabes? Te da una cuenta regresiva como para acabar el video. Me parece un milagro del Instagram. No sé si cambió, no sé si es nuevo esto, pero es sumamente raro y me encanta todo lo que nos has dado, toda esta información tan valiosa que nos has dado hoy, sobre todo esa parte de ya superar todos esos egos, ¿no? De religiones, hay que trascender todo realmente desde el amor y buscarnos a nosotros mismos, que eso es el principio del hermetismo y de la gnosis y del Claro, cristianismo. sí. En ese contexto, ese conocimiento. Recuerda, Heráclito decía, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Digamos, esa búsqueda interior, que es una búsqueda de realización, una búsqueda de paz, una búsqueda de amor. Al final, es el amor en este contexto lo que, lo que cimenta a todas las religiones. Y eso lo comprendió ese cristianismo primigenio, ese primer cristianismo que se abocó a la búsqueda del amor, no del pendejismo. No quiero que la gente como que saca de contexto las cosas. El amor a la verdad, por ejemplo, es un amor muy resuelto, ¿no? O sea, el amor en la amplitud de lo que es el contexto del amor en sí, o sea, de lo bueno y de lo virtuoso, porque hay personas que entran en serias dudas de que, bueno, pero ¿cómo yo voy a amar a un, qué sé yo, a una feminazi que anda por ahí haciendo una protesta, metiéndose preservativos en la plaza pública? ¿Y cómo lo voy a amar? Pues no, justamente estas cosas no las tienes que repudiar al punto de caerles a piedras, ni mucho menos, pero debe haber una sindéresis. Y en este mundo estamos buscando aún eso. Y es algo que por eso volvemos a alimentarnos de cosas muy antiguas, como por ejemplo los padres del desierto. Porque vamos a un mundo postindustrial, Daniel, un mundo donde el dinero está desapareciendo, donde nos tienen encerrados, donde estamos desarrollando nuestros proyectos a través de un mundo virtual. Y volver a algo más esencial es una invitación, o sea, es una invitación constante es una búsqueda de sentido. Sabes que esta época ha sido de suicidios increíble. Sabes que ha aumentado muchísimo el consumo de drogas, tristemente. Y todos los que hemos estado cerca de esos procesos, sabemos y los entendemos. Y, 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 y tenemos las herramientas para justamente la superación de estos avatares del tiempo. Y son avatares muy difíciles, porque vienen tiempos pues increíbles. Estamos ya para el 14 viene ahora esta conjunción Júpiter, perdón, viene el eclipse en Sagitario. Y para el 21 de diciembre viene el solsticio de invierno con la entrada a Acuario, con esta conjunción Júpiter-Saturno en Acuario en el grado cero. O sea, vienen procesos de cambio, cambios fenomenales, cambios que requieren de, de una resolución, de saber hacia dónde vamos y de saber por qué luchamos. Y luchamos eh, no solamente por preservarnos, sino también por preservar a nuestras familias y quizás a nuestras sociedades. Nosotros
hemos pasado por la experiencia de tener sociedades quebradas, países quebrados, países escindidos, países devastados por la guerra, por la tiranía. Entonces tenemos que abrir muy bien los ojos y volver a los presupuestos que nos fortalezcan, a lo que fortalece el espíritu. Yo no estoy hablando aquí de asumir una vida de santurrones y darnos golpes de pecho, y no, es un contexto de elevación, de iluminación, de búsqueda de paz interior. Muchísimas gracias, Daniel, por esta invitación. Gracias, Aquí gracias, estamos gracias, siempre a la gracias, orden, Fran. estaremos pues en contacto, siempre amigos, siempre hermanos, hermanados en el alma. Muchas gracias a todos por su paciencia, por escuchar a su servidor. Este, y pues los invito a ir a las fuentes, los invito una vez más a buscar esa fortaleza interior. Gracias, Fran, de verdad, mil gracias, gracias a todos por conectarse y este mensaje, gracias que lo necesitábamos, Fran, de verdad que sí. Espero Gracias, tenerte Daniel. pronto, Adelante, hermano. espero tenerte de vuelta pronto con otras charlas súper interesantes y gracias por esto, de Mucha verdad, luz, invitando maravillado. también a la gente a mis plataformas, los Pueden elegidos de seguirlo, Adriana sí. Asi, Los están a su elegidos de disposición, Adriana, sí. @ los elegidos de Adriana Asi en Instagram. Hacemos un trabajo dedicado a los servicios astrológicos y de tarot. ¿Mm? Es así. Muchísimas gracias, Fran. Y bueno, Bye. feliz noche. Gracias a todos. Mucha luz. Hasta luego.